preservación del virus en la naturaleza. Habíamos hablado también de estos conceptos, qué es patogenia, qué es patogenicidad. Habíamos hablado de qué es una célula permisiva y una susceptible, de la diferencia, ¿cierto? De esta clasificación, y habíamos empezado a avanzar estos eventos que están relacionados con la patogenia, ¿no? Y entre ellos empezamos por las puertas de entrada. Habíamos visto que las puertas de entrada tenemos a la piel, la orofaringe, el tracto respiratorio, el aparato genitourinario y la vía conjuntival, entre algunas que podemos mencionar. Habíamos visto que la piel, si bien es una de las barreras naturales de defensas más grandes que tenemos nosotros y una de las más importantes, también es importante recalcar de que los virus son capaces de atravesar esta barrera, ¿no? Utilizan desde luego varios mecanismos, en algunos casos mecanismos indirectos, en algunos casos mecanismos directos, donde se generan abrasiones en la piel y eso permite el ingreso de los virus. Creo que esto sí hemos avanzado con los dos grupos, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Luego habíamos visto el tracto respiratorio, que esto también se ha avanzado con ambos grupos. Hemos visto que es otra de las barreras de las vías de ingreso de los virus. Muchos virus utilizan esta vía de ingreso, es una de las más utilizadas por los virus. Y hemos visto también que los virus son capaces de, dependiendo de la agresividad o de la patogenia o la virulencia con la que cuenten, esa estructura viral, y dependiendo también del sistema inmune del individuo, estos virus a veces son capaces de barrer todo el sistema defensivo y poder ingresar al tracto respiratorio inferior, y llegar a lugares como los alveolos pulmonares y producir complicaciones como neumonía, ¿no? Para ello necesitan vencer con estas barreras de defensa que cuenta el tracto respiratorio bajo, ¿no? Como son las inmunoglobulinas y las células inmunitarias como los macrófagos, por ejemplo. Todo eso habíamos visto. Habíamos visto también que esta puerta de ingreso del tracto respiratorio, si bien es una puerta de ingreso que usan muchos virus, no todos la usan como vía de como lugar de afectación o solamente como diseminación, ¿no? Sino que eh, algunos lo usan, entre ellos a la parotiditis, por ejemplo, que usan la vía respiratoria como vía de ingreso solamente, pero su afección principal no la generan en el tracto respiratorio. Entonces, esto también habíamos visto. Luego habíamos visto el ingreso de los virus por la boca, también habíamos visto esto, creo, con los dos grupos, ¿o no? nos Em, quedamos hasta el tracto sí, respiratorio. ya, entonces en el tracto entérico es otra vía de ingreso importante. Acá sabemos nosotros que en el tracto digestivo o el tracto entérico tenemos también barreras de defensa, entre ellas, por ejemplo, la saliva ya ejerce como barrera de defensa. Luego tenemos en el estómago los ácidos, ¿ya? Y las enzimas proteolíticas que también pueden destruir a los virus cuando ingresan. Y a nivel del intestino tenemos el mucus y las IgA secretoras. Pero hay virus que son capaces de barrer todo este sistema de defensa. Principalmente, ¿cuáles son los virus que son capaces de atravesar? Hemos dicho que los virus envueltos son muy sensibles a sustancias ácidas, pero los virus desnudos son capaces de resistir estas sustancias ácidas. Entonces, generalmente los virus que ingresan por esta vía de ingreso, que usan la orofaringe o la boca y que pueden resistir a ese pH tan ácido que se genera en el estómago, son los virus desnudos, para poder llegar y alcanzar el tracto digestivo, donde van a ejercer ya su ingreso a través de las células intestinales, ¿no? Entonces ahí, si bien tenemos estas microvellosidades que son parte del intestino delgado, pues también sabemos que estas, a la hora de hacer de cumplir su funcionamiento, estos lo que hacen es
contraerse y expandirse, ¿no? Para mezclar todo el material con el que se está trabajando a nivel intestinal. Y eso aprovechan esta oportunidad los virus para poder encontrar estas células y poder infectarlas y poder ingresar finalmente, ¿no? Entonces es importante que recordemos que los virus que ingresan por esta vía son principalmente los virus desnudos, como los rotavirus, como los adenovirus, que hoy con el grupo B, por ejemplo, se ha hecho una práctica sencilla para determinación de antígeno de rotavirus, ¿no? Estos son algunos de los virus que usan esta vía de ingreso, los adenovirus 40 y 41, los norwal, los rotavirus, ¿no? Son algunos de los más importantes que utilizan esta vía. Luego tenemos el aparato geniturinario también, si bien los virus pueden ingresar por esta vía, sabemos que esta vía, el ingreso por esta vía es muy poco frecuente. ¿Por qué? Porque la orina es otra barrera de defensa, la cual ejerce un mecanismo de barrido, ¿no? Para poder eliminar estos posibles agentes que ingresen. Pero hay algunos virus que son capaces de alcanzar estas vías, entre ellos tenemos, sobre todo en los inmunodeprimidos, en niños, tenemos al adenovirus 11 y 21 que son capaces de alcanzar a este nivel. Además, también podemos hablar de que a este nivel podemos encontrar virus que son capaces de ingresar por esta vía, sobre todo a través de las relaciones sexuales. Entre ellos tenemos algunos serotipos de los papilomas, tenemos al virus herpes simple tipo 2, que también usa esta vía de ingreso. Tenemos a la hepatitis B, tenemos al HIV, a la hepatitis C, que también posiblemente usaría esta vía de ingreso, ¿no? Otra vía de ingreso es la vía transplacentaria. Hay virus que son capaces de la madre y estos virus que son capaces de atravesar placenta, entre ellos tenemos a la rubiola, ¿ya? Tenemos al citomegalovirus, la viruela también en menor proporción puede atravesar placenta, la varicela también, el HIV también sabemos que lo hace y la hepatitis B también, algunos de los que podemos mencionar. Entonces esta transmisión de la madre al hijo lastimosamente se puede dar por algunos virus y estos virus, dependiendo de el mes de gestación que logren ingresar, algunos de ellos tienen la capacidad de producir malformaciones congénitas, ¿no? Y que eso lo vamos a ir viendo a la hora que vayamos hablando de cada uno de estos virus. Otra vía de ingreso es la vía conjuntival. Sabemos que la conjuntiva es un tejido delgado y transparente que cubre toda la superficie del ojo, como dice acá, pero también sabemos de que esta viene a ser una barrera de defensa junto con las secreciones lagrimales. Sabemos que las lágrimas tienen esa función de limpiar y enjuagar constantemente el ojo, ¿ya? Pero cuando hay una abrasión a nivel de esta conjuntiva, estas se convierten en una puerta de entrada, lo mismo que la piel, ¿no? Entonces, cuando hay un daño a nivel de la conjuntiva, ahí pueden ingresar algunos virus que tienen predilección por esta área, como por ejemplo algunos adenovirus, algunos enterovirus también que son capaces de ingresar por esta vía. Aquí nos menciona un ejemplo del adenovirus de que en personas, por ejemplo, que trabajan con madera, los constructores de barcos, por ejemplo, y que a esto le llamaban el ojo del astillero, ¿no? ¿Por qué? Porque las astillas que van trabajando, con las que van trabajando, pueden saltar al ojo, el ingreso o deja la puerta de entrada para que los virus ingresen. Acá tenemos algunos de los virus que pueden ingresar por esta vía. Los serotipos de los adenovirus como el 11, el 8, el 3 y el 7 son algunos de los que pueden ingresar, hay muchos más. Algunos enterovirus como el 70, como los hechovirus 7 y 11, entre los que también pueden usar esta vía. Entonces hasta ahí hemos visto cómo pueden ingresar los virus al huésped, ¿no?
cómo pueden ingresar los virus al humano para poder infectar. Ahora vamos a hablar de cuando una vez que ingresan estos virus, hemos dicho que una vez que ingresa el virus tiene un tiempo de incubación. Ese tiempo de incubación está relacionado con el ingreso del virus hasta su replicación y diseminación. ¿Ya? Una vez que ingresa el virus tiene que alcanzar esa célula diana, replicarse y luego diseminarse. A veces producir una replicación inicial, luego diseminarse y llegar recién al órgano diana. Eso va a depender del virus del que estemos hablando. Pero cuando hablamos de la diseminación del virus, que es la movilidad o el movimiento o el transporte que tiene que tener el virus desde la zona donde ingresa hasta el órgano diana, donde va a producir su afectación o donde va a producir su proceso patogénico, el virus, estos mecanismos de diseminación pueden clasificarse en dos, ¿ya? Que son la diseminación local y la diseminación sistémica, que ya más o menos hemos ido hablando en la clase de ayer. La diseminación local, por ejemplo, es aquella cuando los virus ingresan en un lugar y se diseminan contiguamente en ese lugar donde ingresaron. O a veces se diseminan, pero en el mismo tracto. Por ejemplo, el rotavirus puede diseminarse en el mismo tracto digestivo, o cuando hablamos más propiamente de la influenza o del coronavirus, por ejemplo, que es un virus que ustedes han escuchado mucho, es un virus que ingresa por tracto respiratorio superior, pero es un virus que es capaz de diseminarse al tracto respiratorio inferior. Entonces, pero tiene una diseminación en la misma zona, una diseminación cercana en el mismo órgano, en el mismo tracto. A esto se le llama diseminación local, ¿ya? Y sobre todo, esta diseminación lo usan los virus que infectan el tracto digestivo, ¿ya? Y los virus que infectan el tracto respiratorio, pero que usan, que infectan el tracto respiratorio y que no solo lo usen como vía de ingreso. Y algunos virus que son capaces de producir afectaciones a nivel de piel, por ejemplo, los herpes, ¿no? En una primera fase pueden llegar a tener una diseminación local, ¿no? Eso vamos a hablar cuando hablemos de herpes. Eso les digo una primera fase o en una infección, que es lo que se llama. Pero además de esta diseminación local, que es esa diseminación cercana al lugar del ingreso del virus, también los virus pueden tener una diseminación sistémica. Una diseminación sistémica vía linfática, se puede mencionar, y la vía sanguínea y la vía neural. La vía sanguínea es una de las vías de diseminación más utilizada por los virus, ¿ya? Es una de las más utilizadas. Esta diseminación sanguínea utilizan muchos virus, como los que hemos hablado ayer, como la parotiditis y el sarampión, utilizan esta vía de diseminación, ya que ellos ingresan por tracto respiratorio, pero su órgano diana no es tracto respiratorio. En la parotiditis veíamos que era glándulas parótidas y en el sarampión era la piel, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen una diseminación sistémica por viremia. Lo que hacen estos virus es ingresar por una puerta de entrada X, que si hablamos del sarampión es el tracto respiratorio, luego migran a ganglios linfáticos y luego recién van a pasar a sangre y producir una viremia primaria. Una vez que producen esa viremia primaria, los virus van a migrar al sistema retículo endotelial, como el vaso, la médula ósea o el hígado, y van a replicarse en estos órganos. Van a hacer una replicación mayor, y una vez hagan esta replicación, vuelven a la sangre y producen una viremia secundaria. Y cuando producen esta viremia secundaria es donde vamos a tener mayor cantidad de carga viral, y ahí los virus van a poder diseminarse hasta el órgano blanco, donde vayan a ejercer su acción patógena.
Entonces, vamos a tener nosotros esto, que el virus, por ejemplo, si es el virus del sarampión, ingresa por el tracto respiratorio, pasa a ganglios linfáticos, pasa luego a la circulación. De la circulación va a pasar a órganos como el hígado, el vaso, hace una replicación máxima, vuelve a sangre con mayor carga viral y produce lo que se conoce como viremia secundaria y recién va a migrar a órganos como las glándulas parótidas en el caso de la parotiditis, como la piel en el caso del sarampión, de la rubeola, de la varicela, y así sucesivamente. O en el caso de algunos virus como la hepatitis, por ejemplo, llegar a hígado, ¿no? Que no veo acá, hígado. Aquí está. Bien, entonces, veamos acá, nosotros, esto es lo mismo, este esquema está en el libro de Guadalupe Carballal, nos habla de lo mismo, ¿no? El ingreso por una puerta de entrada X, paso a los ganglios linfáticos, luego a sangre, luego va a producir una viremia primaria en sangre y luego va a migrar a órganos como el hígado, el vaso, la médula ósea, etcétera, el músculo, y luego pasa nuevamente a sangre y produce una viremia secundaria. Cuando produce una viremia secundaria, recién migra a los órganos donde va a producir afectación. ¿Ya? ¿Ok? Seguimos entonces. La diseminación neural es otra vía de ingreso que utilizan los virus. Son menos los virus que utilizan la diseminación neural. Entre los líderes de usar diseminación neural están el virus de la polio y el virus de la rabia. Aunque también podríamos hablar de los herpes virus como el herpes virus humanos tipo 1, 2 y 3, que vendrían a ser la varicela, zóster, el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2 son virus que pueden tener una diseminación neural, pero su diseminación neural de estos virus es diferente. Ellos tienen una diseminación neural, pero para producir infección persistente, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Las diseminaciones neurales son mucho más complejas, los mecanismos exactos de transporte neural de los virus no es, como dice acá, no están claramente establecidos y podemos mencionar algunos de estos mecanismos que utilizan. Por ejemplo, pueden usar por traspaso de célula a célula a través de las células no gliales o las células de Schwann, o pueden también usarlos a través del axoplasma de las neuronas, que en este caso tenemos al virus de la rabia. Además, o también pueden usar el sistema intraneural de microtúbulos asociados al transporte axonal rápido. Aquí también el virus de la rabia y los reovirus pueden usar esta vía, o a través de las neuronas que tengan la capacidad de pasar de una célula nerviosa a otra, ¿no? Y producir esto lo que se conoce como un transporte transneuronal, que utilizarían estos tres virus que les mencionaba anteriormente, que son los primeros tres herpes humanos, que son el herpes simple tipo 1, tipo 2 y la varicela zóster, pero lo usarían en su reactivación, esto, ¿no? Se van a acordar cuando hablemos de herpes, en su reactivación, no en su primo infección. Su primo infección tienen otro tipo de diseminación y tienen diseminaciones independientes dependiendo si estamos hablando del herpes simple tipo 1, del 2 o del 3. El tipo 1 y el 2, por ejemplo, en una primoinfección tienen una diseminación local, pero en una reactivación ya tienen una diseminación neural. ¿Ya? Cambio, la varicela zóster en una primoinfección tiene una diseminación sanguínea y en una reactivación vendría a tener una diseminación neural. Ahora vamos a ver nosotros otro evento que está relacionado con la patogenia, que es la transmisión del virus al exterior, ¿no? Del organismo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué se tiene que tener en cuenta para que el virus salga fuera de un hospedero? En primer lugar, la cantidad del virus diseminado o vehiculizado, la carga viral, la estabilidad viral en el medio ambiente también es importante. No todos los virus tienen la misma estabilidad fuera del organismo vivo.
va a depender mucho del virus del que estemos hablando. Algunos necesitan ambientes húmedos, como los virus que hemos visto ayer, ambientes fríos y húmedos, ¿no? Entonces les va a favorecer ese medio ambiente. La presencia o no de vectores transmisores, por ejemplo, para el virus del dengue yo sí o sí necesito que haya el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, ¿no es cierto? Para la transmisión de virus como el virus de la rabia necesito de ese vector que me lleve es el virus de un lugar a otro. En este caso estamos hablando, en el caso de la rabia humana, necesitamos de estos animales domésticos, que es de donde generalmente nosotros nos transmitimos del virus, ¿no? El perro o el gato. La disponibilidad del huésped susceptible es importante, o sea, si tenemos una persona, un huésped con una inmunidad eh, baja, con una inmunidad deficiente, este va a ser el huésped ideal para cualquier virus, sobre todo para aquellos que se aprovechan de estas personas inmunodeprimidas. La constitución génica del virus y el hospedero también es importante tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar de los efectos de la infección viral sobre las células. Hemos hablado mucho de esto en el laboratorio, sobre los efectos de la infección viral sobre la célula. Cuando un virus ingresa a una célula, hemos dicho que los virus son parásitos intracelulares obligados, se aprovechan de toda la maquinaria biosintética de la célula para poder sintetizar sus proteínas y sus nuevas copias de genoma. O sea, necesitan de todos estos procesos metabólicos de la célula. La célula empieza, en otras palabras, a trabajar para el virus. En ese proceso, el virus va dañando la célula, ¿no? Y va a transformar esa célula, ¿no? A esos cambios, a esas transformaciones, a esos cambios morfológicos que van a producir los virus en las células cuando se replican, se le llaman efectos citopáticos, ¿no? Y estos efectos citopáticos son muy utilizados sobre todo para buscar una confirmación o por lo menos una sospecha de una infección viral. Tanto en los cultivos de monocapas celulares se usan los efectos citopáticos como en los cortes histológicos también, ¿no? Entre esos efectos citopáticos que pueden llegar a producir los virus, entre ellos tenemos, por ejemplo, los cuerpos de inclusión, ¿no? Estos cuerpos de inclusión que se van a generar en la multiplicación de los virus, se van a producir estos cuando los virus se multiplican, generan estas estructuras que se pueden, estructuras específicas que a veces se las van a poder identificar porque son afines a algunos colorantes, como por ejemplo la eosina, colorantes ácidos, ¿no? Con los cuales los vamos a poder identificar. Y estos cuerpos de inclusión o estas estructuras específicas las vamos a poder observar ya sea en el núcleo de la célula, algunos virus van a producir estas estructuras o las van a generar dentro del núcleo de la célula, como los herpes, por ejemplo. Otros lo van a generar en el citoplasma. Aquí tenemos ejemplo los poxvirus, el virus de la viruela, generan estos cuerpos de inclusión en el citoplasma. Y hay algunos que van a generar en ambos compartimentos, tanto en el núcleo como en el citoplasma. Entonces es importante conocer qué produce cada virus cuando uno va a trabajar en estos ambientes, ¿no? Otro de los cuerpos de inclusión tenemos los cuerpos acidófilos o los cuerpos de Negri. Es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque estos cuerpos acidófilos o cuerpos de Negri son inclusiones que se presentan en el citoplasma de las células cuando son infectadas por el virus de la rabia, ¿no? Y se van a observar entre el 70 al 90% de las neuronas infectadas con el virus de la rabia. Entonces, cuando se hace un corte histológico, vamos a observar y se tiñen con estos colorantes, vamos a observar estos cuerpos de Negri que son patognomónicos para el virus de la rabia. Por ejemplo, si encontramos eso, se puede confirmar la presencia del virus infectando a ese huésped, ¿no? Puede ser animal, sobre todo en el tema de los animales,
utiliza, ¿no? Entonces hemos visto que estos cuerpos de inclusión se pueden presentar dentro del citoplasma, dentro del núcleo, ¿no? O en ambos lugares. Otro de los efectos que podemos ver es la proliferación celular. Hay algunos virus que lo que hacen es aumentar la producción celular y que van a inducir a la síntesis del ADN celular y determinan que las células infectadas proliferen antes de provocar su destrucción, ¿no? Esto, por ejemplo, lo producen virus como el virus del papiloma, ¿no? Los virus del papiloma humano producen fácilmente esta proliferación celular, produciendo verrugas visibles, ¿no? Estas verrugas, dependiendo del serotipo del que estemos hablando, las podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo e incluso en los genitales, ¿no? Que van a generar estas proliferaciones celulares que se van a generar luego como unas verrugas hiperplásicas que se van a presentar. Esto producen los virus. ¿Por qué? Porque este virus, el virus del papiloma, tiene una proteína en su estructura, las proteínas E6, que esta proteína E6 se une y degrada a la proteína P53. Esta proteína P53, su función es el control de la proliferación celular. Entonces, como esta proteína del virus va a ir a inhibir la acción de la P53, entonces ahí es que se desencadena esta proliferación celular. Lo generan sobre todo los papilomas, que los vamos a ver también más adelante, ¿no? Los virus del papiloma humano. La transformación celular, también hay algunos que producen la transformación, entre ellos tenemos al virus de la hepatitis B, ¿ya? Tenemos también a los poliomas, tenemos algunos de los retrovirus que también pueden llegar a producir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos virus? Lo que hacen es transformar una célula. ¿Y cómo la hacen? Porque logran que su genoma se integre al genoma de la célula, ¿no? Y las células empiezan a trabajar para estos virus, logrando muchas veces transformarlas e incluso llegar a producir procesos oncogénicos en estas células. Van a transformarla a la célula normal y la van a convertir en una célula tumoral, que es lo que hacen, por ejemplo, el virus de la hepatitis B y los virus de los papilogénicos. Eso también vamos más adelante. Muy bien, entonces otras alteraciones que podemos ver que son denominados efectos citopáticos, el redondeamiento. Hay algunos virus que son capaces de producir redondeamiento, ya que como en este caso producen esas proteínas que se sintetizan en las células, pero las proteínas virales pueden llegar a producir cambios en el citoplasma de la célula, en el citoesqueleto, como dice acá, modificando su estructura y generando células redondeadas, ¿no? Entre esos tenemos a los adenovirus y algunos serotipos de enterovirus que pueden llegar a producir redondeamiento. La necrosis celular también es otro daño que pueden llegar a producir los virus, donde van a generar una muerte prematura de la célula, ¿no? También hay otros virus que son capaces de producir sincicios o sincitios, ¿no? Los sincitios son, o sincicios también en español, son agrupaciones de células. Las células lo que hacen es agruparse o fusionarse. Se fusionan tanto que luego al apreciarse, al verlas, pareciera que son unas células grandes con varios núcleos, ¿no? Dan el aspecto de ser células grandes, multinucleadas. Esa formación de sincitios o sincicios es un efecto citopático que lo producen varios virus. Acá tenemos algunos ejemplos. Otros virus tienen la facilidad de producir células citomegálicas, células grandes con un citoplasma reducido y un núcleo grande, ¿no? Y que en algunos casos pueden llegar a producir inclusiones citoplasmáticas también.
La formación de sincicios es esta, es el fusionamiento que se van dando, las células se van plegando como lo ven acá, y que finalmente vamos a ver una célula que pareciera una célula gigante, pero con varios núcleos, ¿no? Aquí tienen otra formación de sincicio, sincitio, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos visto algunos de los efectos citopáticos. Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar muchos más, ¿no? Vamos a ver ahora los modelos de infección. Este es otro tema importante porque es uno de los puntos que les pregunto ahí en los modelos de infección. ¿Les puse modelos de infección o no en la tabla? Si no les puse, aumenten, por favor, porque les voy a aumentar. ¿Sí, les puse o no? Sí, puso, doctora. Parece, yo pensé que estaban Sí. durmiendo. Eh, Diseminación también les puse, ¿no ves? a ver. Sí, está igual. Ya, bien. Bien, para que vayan ustedes relacionando, eso les va a ayudar, Ya. ¿ok? Las infecciones, los virus pueden llegar a producir modelos de infecciones que han sido catalogados en tres grupos en realidad. Las infecciones agudas, las infecciones persistentes y las infecciones transformantes que hoy se habla. ¿Quiénes son capaces de llegar a producir infecciones agudas? Por ejemplo, las infecciones agudas eh, son aquellos virus que producen infecciones de corto tiempo de duración, infecciones que van a durar en el individuo infectado días a semanas, en algunos casos incluso horas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, estos virus pueden llegar a producir infecciones en el humano, pero de corto tiempo de duración, que pueden ser días o semanas. Aquí vamos a tener infecciones agudas, clínica y subclínica. ¿Qué quiere decir clínica? Que tengan síntomas. Y subclínica es sin síntomas, sin manifestación de síntomas. ¿Qué es lo que pasaba con el COVID, no es cierto? Con el COVID hemos visto que había un número grande de personas que habían cursado la infección viral, pero que no tuvieron síntomas, no se enteraron nunca de que habían cursado la infección viral. Se enteraron más adelante cuando le pidieron una prueba para otra cosa, ¿ok? Entonces, las infecciones agudas son de corto tiempo de duración, días a semanas. De meses también entra en semanas. Y las infecciones persistentes, en cambio, acá vamos a tener a los virus que son capaces de producir infecciones de tiempos largos de duración, que pueden ser meses, años o incluso mientras ese huésped tenga vida, como dice acá, de por vida. ¿Qué virus producen infecciones de por vida? A ver que ustedes conozcan. HIV. El HIV. También podría ser el virus del papiloma humano. Sí, claro que sí, podría ser. ¿Qué otro virus? El herpes, doctora. Los herpes también, ¿no? De otro modo, pero también. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí. Su comportamiento es diferente al del VIH, por ejemplo, ¿no? La hepatitis B también hay un porcentaje que puede llegar a producir infección de por vida, ¿no? Bueno, vean ustedes que en las persistentes tenemos una clasificación más compleja acá, ya mucho más compleja. Acá vamos a tener las infecciones persistentes lentas, ya lentas, con manifestaciones tardías o infecciones crónicas. Tenemos las infecciones persistentes con manifestaciones clínicas. Tenemos las infecciones persistentes subclínicas, las infecciones persistentes latentes. Tenemos las infecciones persistentes con las infecciones persistentes con transformación celular tardía y las infecciones persistentes lentas. ¿Ya? Entonces tenemos todo este grupo que si ustedes miran algún otro libro es posible que encuentren otra clasificación
mucho más sencilla de decir persistente, aguda y persistente. Dentro de las persistentes se pueden clasificar en lentas, en crónicas y en latentes, ¿no? Que viene a ser casi lo mismo de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuál quieren? La más fácil, me van a decir ahorita. ¿No? Veamos a ver. La otra clasificación es, solamente varía aquí en las persistentes, que vamos a tener acá latentes, infecciones lentas, infecciones crónicas, nada más. ¿Ya? Vamos a ver que si ustedes las analizan, los pueden encasillar igual, ¿no? Estas que vamos a ver. Las infecciones agudas subclínicas son aquellas donde va a haber multiplicación del virus, el virus ingresa al huésped, se replica, se multiplica, hay carga viral, pero no hay síntoma, no hay enfermedad. Este individuo ni se enteró de que el virus ingresó y se replicó. ¿Ok? Está bien, doctora. ¿Ya? Luego tenemos las infecciones agudas con manifestaciones clínicas. Vean ustedes que acá el virus, el azul es la producción de virus y el verde es producción de enfermedad o de síntoma. Entonces vean acá, el virus ingresó, se replicó, pero también hubo manifestación de síntomas. ¿Ok? Luego tenemos las infecciones persistentes lentas con manifestaciones tardías a infecciones crónicas. Aquí tenemos, por ejemplo, que el virus ingresa, se replica, luego hay manifestación de síntomas y luego hay un silencio, hay una disminución de la replicación viral y además hay la desaparición de los síntomas. Y con el pasar del tiempo, estas pueden otra vez volver a replicarse y otra vez que se manifieste la enfermedad. Entre ellos tenemos un ejemplo, el que produce el virus del sarampión y que es llamada panencefalitis esclerosante subaguda, ¿no? Que hay una infección inicial, una infección aguda, hay manifestación de síntomas. Cuando hablamos del sarampión, los síntomas que podemos ver es un cuadro pseudogripal, por ejemplo, y exantema. Pasa la infección viral, este virus se va a depositar en las neuronas, en el sistema nervioso central, y con el pasar del tiempo se vuelve a activar y se replica y manifiesta una enfermedad. En este caso, una enfermedad bastante compleja. Luego tenemos las infecciones persistentes con manifestaciones clínicas. Aquí tenemos que el virus ingresa, se replica, ¿ya? El virus ingresa, se replica y hay manifestación de síntomas. ¿Ya? Yo aquí podría colocar como ejemplo también al virus de la hepatitis B. No estoy de acuerdo con este ejemplo que está acá, que es de la rubeola congénita, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, porque la replicación de virus en la rubeola va a ser por un tiempo limitado, ¿cierto? Solamente que lo que genere la rubeola va a durar para toda la vida, pero no quiere decir que este paciente va a seguir transmitiendo la infección viral. Por lo tanto, este ejemplo lo vamos a quitar y para mí esto tendría que ser, así está en el libro
lo cual no estoy de acuerdo. Acá tendríamos que tener, si estamos hablando de infecciones persistentes, tiene que ser una infección viral donde tengamos replicación del virus, pero además haya manifestación de síntomas. Podría ser la hepatitis B, porque la hepatitis B se comporta de diferentes maneras, ¿no? Hay algunos que solamente se quedan en una fase aguda, salen de la infección viral y se sanan. Hay otros que van a tener complicaciones y se van a quedar con esas complicaciones relacionadas al hígado. Y hay otros que no tienen síntomas incluso y directamente tienen una infección silenciosa y directamente se van a enterar cuando ya el virus ha hecho estragos a nivel hepático, ¿no? Pero podríamos hablar de una crónica o persistente normal, donde hay replicación constante y además hay manifestación de síntomas, que se puede dar ese caso. ¿Ok? Luego tenemos las infecciones persistentes subclínicas. Vean ustedes que acá también tenemos a la hepatitis B. Hay personas que infectan, se infectan con el virus se replica y no hay manifestación de la enfermedad. También se puede dar. O sea, son portadores asintomáticos. No sé si han escuchado de eso. Vean ustedes que hay replicación constante, pero estos vienen a ser portadores asintomáticos, ¿no? A ellos no les hace nada, pero ellos lastimosamente transmiten al virus. Luego tenemos las infecciones persistentes latentes. Aquí, vean ustedes que el virus ingresa, se replica, hay esa fase inicial, hay esa fase aguda, la primera fase de la infección viral, y luego el virus se ubica también a nivel de las células neuronales, ¿no? También se ubica a nivel de las células neuronales y hay mecanismos que van a activar a este modelo de infecciones que producen los virus. Cualquier mecanismo que haga que el sistema inmune se suprima van a permitir que el virus otra vez se active, ¿ya? Que haya una migración a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y, y que este virus otra vez se empiece a replicar y haya manifestación de la infección viral, ¿no? Acá, una de las diferencias de esta, por ejemplo, con esta, es que durante todo este tiempo donde el virus está ubicado a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las neuronas, no hay replicación viral. O sea, hay replicación viral en la primoinfección y el virus se vuelve a replicar en una recurrencia o en una recurrencia o en una reactivación que también se le llama, ¿ok? Acá en este ejemplo tenemos a los primeros tres herpes, herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2 y varicela zoster tienen este tipo de infección. Luego tenemos las infecciones persistentes con transformación tardía, ¿no? Aquí podemos ver que el virus ingresa, el virus se replica, hay replicación viral, pero la manifestación es tardía. Una vez que ha pasado muchísimos años, el paciente va a detectar que hay un problema de salud que tiene y que fue a causa de este virus. Solamente que todo este tiempo, y un tiempo bastante largo, él cursó una infección, se puede decir, asintomática, ¿no? Pero aquí el virus, a diferencia del anterior, produce daño a nivel del hígado. Entonces, por ejemplo, el auxiliar tal vez acá sería el papiloma, ¿no? Los papilomas que producen cáncer cervicuterino podrían estar ahí. Otro, las infecciones persistentes lentas, ¿ya? En este caso, acá tenemos virus que ingresan, vean ustedes, se replican, pero en pequeñas cantidades y con el pasar de muchísimos años van a generar
una patología. ¿Ok? Hasta ahí es patogenia. No sé si tienen alguna consulta. Ya están durmiendo. Ya, doctora. Bueno, si nadie habla, entonces ahí quedamos. Mañana nos vemos con el grupo A1 y A2 en clase. ¿Qué más le puedo decir? El grupo B1 que hoy día no puse avanzar mantenimiento celular, ¿están por acá los del B1? Sí, doctora, estamos. Lo vamos a hacer vía virtual el sábado un ratito ya, 1 hora también necesito nada más. Ya, doctora, bien, está bien. doctora. Ahora, o si no, en esos días de la semana facultativa también nos podemos juntar un ratito. Doctora, una pregunta. ¿El examen de laboratorio lo vamos a dar junto con teoría? Eso lo vamos a discutir el lunes, todavía hay clases el lunes. ¿No veo? Ya no hay. Ay, Sí, hay clases, doctora.